Me complace ver que ya se nos están uniendo un poquito más. Esperemos que en el transcurso del desarrollo de la sesión número 4, esta sesión sincrónica, puedan acompañarnos el resto. Me dio la coordinadora el fin de semana la lista, que me imagino ya es oficial porque ya cerró el calendario de cambios, ¿verdad? De matrículas, los que van a matricular, los que van a votar, los que van a trasladarse de una modalidad a otra. En el caso nuestro, pues ustedes saben, y va la redundancia de tocar el tema, porque María Ángel, que no nos había acompañado, yo creo que es la primera vez que nos acompaña María Ángel, por primera vez nos acompaña Alex. Bueno, no recuerdo, me parece que José sí ya nos había acompañado la vez pasada. Yarin siempre se nos conecta un poquito tarde, ya, pero está ahí al pendiente. Entonces, en la lista oficial ya tenemos 11 alumnos, ¿ok? Inscritos. Giovanela, no sé qué pasó porque está en el grupo Giovanela y ella ahí ya tiene conocimiento de las sesiones sincrónicas. Carla, no sé qué ha pasado Carla, pero yo sé que Carla es la amiga de Yarince y no se ha conectado. Bueno, aquí tenemos a... Joanela, Ajá. La profesora. Carla profesora es porque no ha tenido tiempo. Ah, ok. Y Giovanela, ¿qué pasó John? Joanela se va a conectar dentro de un rato. Ah, ok. Ella fue la que me avisó, sí, ya dentro de un ratito ella entra. Ah, ok. Sí, Lesnali, creo que estuvo la semana pasada y ella estuvo los dos encuentros presenciales. E Ibu no se ha conectado ni una sola vez, raro, porque con Ibu tengo 3 clases llevo, no, 4 clases llevo con Ibu llevo una que es virtual, que es teoría general del Estado, pero yo creo que la tengo también en notarial 1 y la tengo en mercantil 2, si no me equivoco, pero ahí sí no hay sesiones sincrónicas, ella está, me aparece en el reporte presencial, pero nunca ha llegado presencial, y no sé si es que realmente se pasó a la modalidad virtual, debería de estar conectada a estas sesiones, porque ya en el caso de que aunque ella lo haya inscrito de esta manera, que al inicio era semipresencial, pues por la situación de que no estaban llegando a clases como tal, el resto de los alumnos, siempre estábamos las mismas 3, 4 personas en el salón de clases, fue que se pasó la modalidad. Aquí vamos a escuchar de todo, ¿viste? Joyce también, porque yo estoy igual en mi casa y es, en los lugares donde me tengo que ubicar también son de bulla. Si me voy al fondo, escucho la procesadora porque al otro lado tengo me basa y ahí procesan productos, alimentos de animales, y ahí también los camiones pasan porque es carretera, todos los buses que van para arriba, para los que van para Costa Rica, etcétera. Entonces la bulla de los furgones y demás es terrible. Y por aquí en el frente también tengo un parquecito y siempre pues aquí. Bueno, y en Masaya acostumbramos que aquí a todo el día pasa la gente vendiendo lo que sea. Así que, y no se asusten cuando escuchen ahí el chinito también del terror, porque tengo el parquecito y tengo aquí nomás unos chinos, y los niños donde se montan, como nunca le echan aceitito ni nada por el estilo, hace un ruidaje que no, ustedes en algún momento lo van a escuchar. Y bueno, por eso es que pido disculpas en ese particular. Voy a ir pasando asistencia antes de que se me olvide, ya una vez que desarrollemos ya la temática, para que revisemos lo que tenemos en el contenido. Ya había Yarince, ya Yarince se nos conectó. Yarince ha estado con nosotros, igual que Joyce también, desde el primer encuentro. Tengo a José no por acá. Carla aún no, tengo a Joyce, que también ha estado todos los días, tengo a María Ángel conectadita ahí, a Alex, y bueno, ¿quién más me queda? Estamos todos, creo. Yarince, Joyce, José, Alex, ahí Presente. estamos. Perfecto, ahí estamos, son 5, ahí tenemos los 5. Veremos qué pasa, porque Dani, no, aunque llegaba a la universidad, no se me conectaba, y ahora que estamos virtual tampoco se nos conecta Dani. No sé por qué se nos ha descuidado a Dani. Dani siempre ha sido aplicadito también, que yo sé que camina con el grupo de Jensi, creo yo, si no me equivoco. Pero bueno, aquí estamos los que estamos. Siempre les he requerido, muchachos, porque en la universidad así han sido las instrucciones cuando los grupos son virtuales y hacemos estas sesiones, que ustedes tienen que estar habilitando sus cámaras para efectos de verificar, uno, porque la clase sincrónica se graban, posterior que se graban,
se pasan a coordinación de la carrera los revisa y posterior a eso crea un link que lo sube a la carpeta de enlace en la plataforma virtual donde ustedes tienen su clase, y ahí los que por cualquier razón no se pudieron unir a la sesión pueden revisar los temas que se desarrollaron y o simplemente para momento de aclarar o hacer alguna asignación y necesitan verificar alguna información, también se pueden ustedes ir a ver la grabación. Entonces sirve, el objetivo son varios, ¿verdad? Ya, entonces ahora tenemos la bandera, hoy tenemos Ibu. Ibu estaba casualmente hablando de usted, Ibu, buenos días. Ya estaban viendo de que ya conmigo, dice Ibu, ya estoy aburrida, que tienes conmigo como 3, 4 clases, ya ni recuerdo cuántas. Te tengo en teoría general, ¿verdad? Sí, te tengo en notarial, te tengo en mercantil y ahora, bueno, es que te tengo en esta, que yo pensé que era sabatina. Bueno, voy a compartirles entonces pantalla, pero previo a eso quisiera saber si tienen ustedes algún inconveniente. Permítanme. Ok. Entonces, si tienen algún inconveniente en cuanto a la asignación, si tienen ustedes alguna duda, se los digo porque sé que algunos me han estado escribiendo al privado para preguntar sobre la parte de la asignación de la tareita, pero no sé si ustedes tienen alguna pregunta, porque básicamente es hablar un poco sobre el problema de las razas. Hay quienes también me preguntaban si lo iban a hacer desde el punto de vista global o latinoamericano. Recuerden que en el material abordamos y en el video explicativo también que tienen de esta sesión a nivel latinoamericano, entonces es donde hay información y generalmente pues los problemas de raza se dan más en esos países. ¿Por qué? Porque estamos todavía en proceso de desarrollo y generalmente es ahí donde se generan. Países tercermundistas. Así es, países de tercer mundo que estamos en ese proceso aún de desarrollo, que en lugar de ir avanzando vamos retrocediendo, ¿verdad? Como el cangrejo, pero no importa. Y es ahí donde se sigue dando pues estos problemas de raza. Lo vamos a ver pues en su momento cuando vayamos viendo más o menos las diapositivas que ustedes tienen. Les voy a compartir en el transcurso. Ustedes perfectamente me pueden ir haciendo preguntas respecto a la temática. Esta es, digamos, la misma presentación que ustedes tienen. Ustedes lo logran visualizar, ¿verdad? Perfecto. Permítanme, voy a volverles a compartir. Ahí tuve un problemita. Permítanme, vamos a hacerlo desde este punto. Ahí lo tienen, ¿verdad? ¿Lo logran ver? ¿Sí? ¿Lo logran ver o aún no? Sí, sí. Bueno, Ok. A mí me está costando verlo, profesora. ¿Por qué? Porque miro muy chiquita la letra. Si lo acerco un poquito más, está bien. Ok, perfecto. Entonces, voy a agrandar un poquito. ¿Me dices? Ahí. Ok, Sí. perfecto. Ok, entonces ahí tenemos, voy a ponerme por este lado para efecto de que ustedes logremos hablar un poco sobre el tema. Es importante, no sé si ustedes ya lo revisaron, no sé si ustedes ya le dieron lectura, me imagino que sí, porque recuerden que la asignación de esta sesión cuarta la tienen que entregar y complementar para la próxima semana, el día lunes, a pesar de que ya ustedes tienen casi 2 semanas ahí en la plataforma visualizada el contenido y la asignación. Entonces tienen esa ventaja porque tienen mayor tiempo para poderlos trabajar y poder estudiar el material. Recuerden que ustedes exámenes comienzan jueves, pero nosotros tenemos examen hasta la próxima semana. Por eso es que teníamos sesión normal, que esta es la número 4, ya para la próxima semana. Sí, no tenemos sesión programada porque les corresponde su primer parcial, ¿ok? Para que ahí sí les quede un poquito claro, yo creo que fue José el que nos había preguntado de que si va a haber sesiones, sí, porque esta es la sesión 4 para nosotros. Ustedes cuando comenzaron cuatrimestre comenzaron un día jueves, por tanto los exámenes le comienzan el día jueves. Entonces, Profesora, dígame. Discúlpame, entonces esta es la última sesión que se va a hacer, entonces el otro martes ya no, ¿verdad? No, Porque hasta ahorita estoy entrando a la sí, sesión porque me estoy dando cuenta. así es. Ahí tenemos a Dani acompañándonos también.
Bienvenido, Dani. Sí, me escuchó que le dije que no se nos había conectado. Entonces, sí, José, efectivamente, esta es la cuarta sesión. Recuerden que el corte evaluativo lo tienen en la quinta sesión. Significa que ya la próxima semana ustedes en 8 días tienen ya habilitado el examen y por tanto no hay sesión sincrónica los días que corresponde examen. Entonces nos vamos a ver hasta dentro de 15 días, Dios mediante, para poder continuar ya con el segundo bloque previo a un segundo parcial. Ya recuerden que desde el primer día, los que llegaron presencial, dimos las fechas de exámenes para que ustedes vayan, pero no se tienen que confundir. Recuerden que lo tienen, como ustedes son diurnos, tienen el primer corte en la quinta sesión, tienen el segundo corte en la 10ª, y tienen en la 13, tienen el último corte evaluativo. Entonces, no pueden olvidar eso. Donde le entra, digamos, menos cantidad de temas para el último, porque prácticamente solamente son 2 sesiones después del segundo corte, que vemos material, desarrollamos material o contenido, entonces ya es menos. Pero deben de dar lo mejor que puedan en el primer y segundo corte para evitar de que ustedes en cada evaluación pues salgan bajos. Sé que por el tipo de asignatura para muchos tal vez no les es atractivo porque es bastante teórico, es hablar bastante de historia, es hablar de bastante política, hablar bastante de la forma de Estado. Entonces son temas que para muchos no les llama la atención, no les gusta. No sé si por eso es que no me llegaban a las clases presenciales. Espero que por lo menos se estén conectando. Entonces el objetivo de la sesión sincrónica nada más es hacerle, uno, aclarar dudas en caso que lo tengan. Para ello ya ustedes debieron de haber leído el material. Y dos, el poderles dar un pequeño resumen del contenido que tienen ustedes ahí en plataforma, no desarrollarlo todo porque realmente el tiempo es poco, nos dan nada más 1 hora para que nosotros podamos desarrollar, excepto cuando es práctica, pues se concede un tiempo más, pero en este caso estamos en un 100% teórico. Entonces recuerden de que como estamos a través de Zoom gratuito, estos son 45 minutos desde el momento que comienzo a grabar sesión y nos conectamos para complementar el tiempo. Recuerden que siempre lo hacemos así, o por lo menos los que me han estado acompañando, saben que ingresamos inmediatamente con el mismo link. Este link les va a servir para todas las sesiones sincrónicas porque los tengo programados para sesiones digamos, que ya están, digamos, únicas. En la hora yo la determino, entonces ya lo tengo, digamos, programadas para tal. Entonces no vamos a cambiar ni contraseña, no vamos a cambiar usuarios ni link, ni nada por el estilo, porque ya están sesiones programadas de forma continua, ¿ok? Bueno, hablemos entonces, si no tienen ninguna pregunta o algo que expresar ustedes, hablemos un poquito sobre lo que tenemos aquí en esta sesión 4. Aquí, si ustedes pueden ver, esta es una continuación de la unidad que iniciamos la semana pasada respecto a las raíces del Estado moderno y la Revolución Francesa. Este tema, esta unidad como tal, es bastante amplia. Y como es amplia, por eso la dividí en 3 sesiones. Todavía en la sesión 6 vamos a hablar un poco también de las raíces del Estado moderno. Vamos a cerrar ese día esta unidad para que más o menos ustedes no se me vayan a perder y no digan, pero este tema ya lo vimos la semana pasada. No, es continuidad. Vimos subtemas, una parte de los subtemas, hoy vamos a ver la continuidad de subtemas y complementamos en la sesión número 6. Entonces, el contenido son políticas de contención, hablar un poco sobre la recuperación de Europa, específicamente sobre la Unión Europea. Es muy importante hacer referencia y conocer el objetivo o la finalidad de haber creado esta unidad comunitaria, cuál fue la intención o cuál fue el objetivo que los movió para que todos estos países europeos se conglomeraran en una sola unión compartida para poder, digamos, unir esfuerzos y poder, digamos, ser reconocida como mundialmente se reconocen hoy por día. Los problemas de la raza, efectivamente, que les abordé de manera no tan profunda esta temática en virtud de que ustedes iban a tener la asignación respecto a este subtema. Y hablar un poquito sobre la parte de las Naciones Unidas y el orden mundial, el rol que juega hoy por hoy
en los estados, específicamente si tiene que ver con, para poder erradicar o disminuir de cierta manera, porque erradicar es bien difícil indistintamente de las políticas que establezcan los estados. Las Naciones Unidas es muy poco lo que puede hacer. Lo que puede hacer es ir mermando, ir disminuyendo un poco esta distinción de raza y también pobreza. Por eso establece o crea ciertos programas que van dirigidos a cada uno de estos aspectos o estas temáticas que efectivamente dificultan el desarrollo de los países o de los estados. Hoy por hoy ellos es la manera de poder abonar, digamos, esfuerzo para poder ir disminuyéndolo. Y la parte de la decisión del bloqueo comunista, que ahí también les hablé un poco en la parte del video explicativo. Entonces, para ello vamos a hablar un poco sobre la política de contención. Y a veces uno se pone a pensar, ok, ¿qué es la política de contención? Pues la política de contención básicamente, y aquí como se los puse de manera muy breve, fue un sistema, digamos, que se creó geopolítico en la cual el Estado decidió establecer con la finalidad de poder bloquear de cierta forma el desarrollo de la Unión Soviética, que en ese entonces habían rencillas o habían conflictos políticos. La finalidad de establecer esta política de contención o conocidas para muchos también que son una política que tiene que ver, que es de cierta manera conocida dentro del ámbito también como la parte de la contención global, porque se conoce igual. Ustedes ahí cuando hacen la búsqueda del tema también les puede salir como contención global. Pues si encuentran eso, es igual que estemos hablando de una política de contención. Entonces esta básicamente es llamada así porque Estados Unidos quiso implementar ciertas medidas políticas para poder evitar la expansión territorial de la Unión Soviética. De ese entonces, eso se dio para el tiempo de la Guerra Fría. Y ¿cómo lo logró? Creando o sentando bases para que la Unión Soviética se rigiera bajo un sistema o un régimen comunista. Entonces, de esa manera, bajo un régimen comunista, pudieron controlar de cierta manera, porque todos conocemos cuáles son las características de un régimen comunista. No sé si ustedes dentro de las diferentes estados o diferentes gobiernos que en su momento hemos estudiado, porque lo hemos estudiado en 2 oportunidades, lo hemos estudiado para constitucional y lo estudiamos hace como 2 sesiones clase y hablamos sobre esos sistemas de gobierno, las características de cada uno de ellos. Entonces ustedes al conocer las características de cada uno de los gobiernos y al conocer las características de un régimen comunista, ustedes también entenderán por qué fue ideal implementar Estados Unidos este régimen en la Unión Soviética. En primer lugar, recuerden que en ellos sobresale la característica de establecer un ejército que ejerce un poder único, en este sentido, único ante cualquier partido político y que no tolera ninguna idea contradictoria a la del régimen en este sentido, o sea, que no tolera pensamientos diferentes al de ellos. Eso es una de las tantas características que tenemos. Una segunda característica es la parte de la economía que está controlada por el Estado de forma directa, que administrada a través de la propiedad pública. ¿Qué quiere decir? Que desaparece la propiedad privada y aquí sobresale lo que es la propiedad pública, porque es el Estado el que se encarga de la mayoría de ella, hace referencia sobre los bienes manufacturados y sobre salarios, etcétera. Entonces dispone en la parte de la economía de forma general. Otra característica que podemos mencionar en estos regímenes comunistas es que propone, entre comillas, una igualdad de clase, en el sentido de que la idea es, digamos, ir eliminando la distinción social que existía, y cómo lo lograba por medio de la burguesía, por decirlo así. Entonces son, digamos, puntos característicos que no son únicos, pero quizás que son los que sobresalen y que ellos implementaron en la Unión Soviética para evitar efectivamente que se ampliara un poco el territorio y que se dieran esa división de clases.
Por lo menos esa fue la finalidad del por qué ellos crearon esa política de contención. Entonces, esto vino, digamos, evolucionando hasta convertirse, digamos, en un principio de todo de borde que vino digamos, a caer de cierta manera todo este régimen que existía en la Unión Soviética fuera de su área de influencia, que fue una oposición básicamente. Sin embargo, la política sufrió algunos retrocesos y luego de la retirada de los Estados Unidos de Vietnam específicamente, pues se quedó de cierto sentido desacreditada la política, pero bueno, Estados Unidos lo que postulaba en ese entonces eran nuevas teorías de coexistencia pacífica dentro de estos países, porque es lógico que como estados ellos querían ser de dominio mundial, o sea, hasta por hoy, y sabemos que ellos se hacen llamar como la potencia única a nivel mundial, y bueno, quiere estar siempre encima, por decirlo así, de las políticas y las economías de algunos países. ¿Es bueno, es malo? Bueno, ya depende de qué tanto se le permite en cada estado la influencia estadounidense para poder mantener las economías de cada uno de ellos, si es indispensable o no es indispensable tener alianzas o no tener alianzas en virtud de conocer todo el antecedente de Estados Unidos que se dio en ese momento que dio origen a esta política de contención. Que no sabemos si lo ha implementado, esta es la que tenemos como parte de la historia, quizás el acontecimiento más fuerte, como que implementar esta política, digamos, de contención en países latinoamericanos en proceso de desarrollo, creo que estaría fuera de lugar porque nosotros no estamos al mismo nivel económico, social ni político de estos países, por tanto, sería un desgaste innecesario el implementar este tipo de régimen. Cuando hablamos, no sé si alguien tiene algo que decir respecto a lo que les estaba abordando, previo a hablar un poco sobre la unidad de Europa o la Unión Europea. Si les quedó claro la parte de la política contenciosa, cuando nosotros, porque para ello es importante siempre tener claro, cuando nosotros hablamos de contención, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de disputa, estamos hablando, digamos, de contienda, o sea, con solo el significado de la palabra sabemos a qué está referido esa táctica política. O sea, utilizando como sinónimo retener prácticamente. Sí, sí, porque está como la parte digamos, del conflicto político que se generó en ese entonces y ellos trataron de bloquear el desarrollo de la Unión Soviética implementando ellos, poniendo personas que fueran, digamos, de su apoyo a gobernar dentro de este estado y de esa manera evitar que ellos siguieran creciendo porque no les convenía como nación. Ya, porque por lo mismo, por lo que ellos se postulaban como la potencia a nivel mundial y la máxima potencia y no querían que otro estado realmente les quitara pues ese lugar. Entonces ellos ahí comenzaron toda esa disputa, todo ese conflicto y efectivamente podemos nosotros aplicar ese sinónimo. ¿Otra duda? ¿No claro por ahí? Okay, vamos ahí, vamos viendo el suave, son como, a ver, como 8 más o menos diapositivas, igual ustedes tienen ampliamente explicada cada una de ellas en el video explicativo, pero igual yo prefiero siempre cuando no hay dudas, en el caso de que no lo hayan revisado el material, siempre trato de hacer el resumen, por eso es que no me extiendo mucho en cada uno de ellos para simplemente abordar lo esencial para que ustedes le queden lo más claro posible. Ok, entonces, si nosotros hablamos de la Unión Europea, efectivamente estamos hablando de una entidad geopolítica que cubre a la mayoría de los estados europeos. La intención fue asociar o aglomerarse en sus inicios, que fue en los años 60, como ustedes pueden ver ahí, alrededor de 28 países los que decidieron unirse para poder crear una sola potencia que pudiera hacer frente a todas las necesidades que como estados independientes estaban viviendo en ese entonces. Su sede está en Bruselas, que es Bélgica, entonces es ahí donde tienen establecida su sede como tal, esa es la capital de la Unión Europea.
En ellos se concentran la mayoría de instituciones que aplican como unidad comunitaria de la Unión. Ellos se rigen con su propio himno, con su propia moneda, con su propia bandera, inclusive ellos celebran el día, como les puse ahí, de la Unión Europea cada 9 de mayo de cada año ellos festejan. Entonces, ¿qué podemos hacer referencia nosotros en cuanto a la parte del objetivo de ellos? Para ellos, básicamente, era el momento de poderse unir y constituir esta comunidad europea, era con la finalidad de que estos países, que en sus inicios, recuerden que los primeros que los fundaron fue Alemania, Bélgica, Francia, tenemos Luxemburgo, tenemos Italia y Países Bajos, los Países Bajos que formaron parte, que comenzaron este proyecto económico, político y social, que el objetivo es generar la paz entre ellos, la unión y crear una estabilidad y crear una prosperidad económica para cada uno de estos países de forma independiente, que estaban pasando de cierta manera en esos años una crisis económica y política, y ellos decidieron crear la unión para poder fortalecerse. Entonces, esto contribuyó de cierta manera a elevar el nivel de vida de los europeos, creando esta moneda única, esto fue fundamental. El crecimiento se vio efectivamente porque fue un crecimiento progresivo. Nos está dando ahí la de los 10 minutos, pero ya saben que se nos cortan y nosotros nos volvemos a conectar. Entonces aquí se creó este mercado único en el que las personas, bienes y servicios efectivamente podían circular sin ningún tropiezo, o sea, con toda la libertad que les permitía la parte de la Unión. Entonces circulaban entre ellos los mismos miembros de los estados con las mismas libertades dentro del mismo país, dentro de las mismas, del mismo espacio geográfico. Esto comenzó de cierta manera a ser una unión verdadera en cuanto a que se convirtió en una organización bastante activa frente a los problemas políticos o de medio ambiente que también podían enfrentar ellos. Entonces ahí vinieron creando nuevas disposiciones legales, nuevas tácticas políticas para poderse proteger ante todos esos cambios que iban surgiendo con el tiempo. Entonces, esto básicamente fue el objetivo de crear la unión. Si hablamos entonces aquí de los sistemas internos, esto básicamente está dentro siempre de la Unión Europea. La Unión Europea, como ustedes pueden ver, no es solamente que los estados que las constituyen se unen para hacer reuniones y nada más, no, ellos están efectivamente bien organizados, se rigen con una democracia representativa, con cada uno de estos consejos y cada una de estas instancias que forman parte de la Unión, son propias de la Unión. Como ustedes pueden ver, si hablamos como primer punto, son alrededor como de 7 sistemas los que están a lo interno de la Unión Europea. El Parlamento Europeo, ¿quiénes lo constituyen el Parlamento Europeo? El Parlamento Europeo básicamente son electos de manera directa por cada uno de los estados que representan los ciudadanos europeos. El Parlamento básicamente es el consejo que ejerce la potestad legislativa en igualdad de condiciones y toman decisiones en conjunto. O sea, que viene siendo el rol de lo que hoy conocemos como de cierta manera la parte del poder legislativo que tenemos a lo interno del país, pero esto en gran medida, dígame. O sea, ejerce las mismas funciones del poder legislativo, y para poder conformar el Parlamento Europeo tiene que ser con base al sufragio, tiene que ser electo las personas que lo tienen que conformar. Así es. En este caso, cada estado nombra a su representante que va a estar en el Parlamento Europeo, o sea, no tienen que pasar por un proceso de selección o que los directivos de la Unión Europea lo elijan. Entonces, en la práctica, hoy por hoy, sí, ellos son electos de forma directa y que representan pues, a los representantes de la Unión. Pero sí, se trata de tener la mayor representación posible y básicamente ellos se encargan tienen una potestad legislativa, o sea, ellos proponen como un poder legislativo. así proponen, el poder legislativo.
Así es, proponen ellos anteproyectos de leyes que vayan a ser de gran utilidad exclusivamente a la Unión Europea cuando el caso lo amerite. Entonces ya vamos a ir viendo nosotros cuál es entonces la función de cada uno, pero les ejemplifico de esa manera para que entiendan mejor. En el caso del Consejo Europeo digamos que es un órgano de decisión de la Unión. Y sus funciones es dotar a la Unión Europea de un impulso político, o sea que ellos son como consejeros políticos, son como los asesores políticos de los demás estados cuando lo requieran, cuando tienen algún tipo de eventualidad o conflictos políticos de forma independiente, entonces entra el Consejo Europeo y les da asesorías y les da orientación política, básicamente, o sea que ellos ejercen una función de orientación política general y de representación exterior. Entonces ellos nombran a los jefes de las altas instituciones constitucionales para que efectivamente esté al pendiente de todas las políticas de cada uno de los estados que conforman la Unión. Entonces ellos básicamente son de consejería política. Como tercero, podemos hacer referencia el Consejo de Unión. Si no me equivoco, ahí tenemos el Consejo de Unión Europea. Aquí esto representa, digamos, a los gobiernos de cada uno de los estados miembros. Entonces, ahí en el Consejo también hay un representante de cada uno que básicamente comparten su presidencia, que quiere decir que no hay una única persona dentro del Consejo de la Unión Europea que ejerza una función de presidente, sino que cada uno de los representantes de la Unión funge también como presidente del mismo, o sea, toman decisiones, tienen la misma potestad en cuanto al mismo, comparten la presidencia de manera rotativa, no es que lo hacen de manera conjunta, les aclaro. O sea, todo va a ir representado un miembro de cada uno de los estados, pero la presidencia se va rotando, no es que al mismo tiempo todo el mundo la ejerce, entonces la pueden ir rotando. Esto pues lo hicieron desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. Ellos comenzaron a establecer esta política de trío de presidencia que en algún momento cuando lo miren necesario pueden estar ejerciendo ese mando 3 al mismo tiempo, pero siempre rotando el resto de países que lo representan. ¿Okay? Como cuarto tenemos la Comisión Europea o Colegio de Comisores, que son conocidas igual, es la misma de la que estamos hablando. Básicamente ellos vienen a representar el interés común de la Unión Europea en el sentido de que ellos supervisan el cumplimiento de todas las disposiciones legales y todas las políticas que debe de ejecutar cada estado. O sea, si hay un Consejo Europeo que es el que hace las funciones de consejero, y tenemos un Parlamento Europeo que emite las leyes y las disposiciones legales, está aquí la comisión que es la que se encarga de verificar el cumplimiento, de supervisar que se cumplan con todas las recomendaciones dadas por el Consejo. Entonces, básicamente, esta es la función que hace. Quiere decir que corresponde a ellos la iniciativa de cumplimiento y de ejecutar las políticas que implementa, digamos, el Parlamento y la Comisión. O sea, sus miembros son nombrados de forma directa por los gobiernos nacionales. Pero básicamente es eso, de ir supervisando al interno de cada país que se cumplan con todas las recomendaciones políticas dadas por el Parlamento y por el Consejo, perdón, y por las disposiciones legales que el Parlamento ha aprobado. En la quinta tenemos el Tribunal. Creo que vamos por ahí, ¿verdad? Vamos por el tribunal. No me voy salteando ninguno, el Tribunal de Justicia. Okay. Vamos por la cuarta, la Comisión Europea. Ok, perfecto. La Comisión Europea, la Comisión Europea ya dijimos que es el que se encarga de hacer la supervisión en cada uno de los estados. Ok, así es la revisión de cada uno de los estados, porque ya habíamos hablado del Consejo, ya habíamos abordado la parte de la Comisión Europea, que también es conocida como Colegio de Comisores. Entonces, hay un representante de cada uno de los estados nacionales solamente para verificar el cumplimiento de las leyes o de las disposiciones legales aprobadas por el Parlamento y de las recomendaciones políticas dadas por el Consejo. Eso es lo que hace básicamente la Comisión Europea. Entonces, el Tribunal de Justicia... Ahora, Ajá.
El Tribunal de Justicia ejerce una labor jurisdiccional suprema en el sentido de que va creando un sistema jurídico comunitario. Ellos efectivamente proponen y verifican a través como tribunal y resuelven que conflictos que también puedan existir a lo interno de los estados de la Unión Europea. Entonces ellos por eso es que ejercen esas labores jurisdiccionales para efecto de resolver conflictos que se puedan dar entre ellos, básicamente en cuanto a eso. Siempre dentro del marco del sistema jurídico comunitario que tenemos. ¿Ya? Es que me imagino que cada estado, cada país tiene como su Consejo Internacional de Justicia para que cada problema interno que no se pueda resolver se puedan ir a la Unión Europea y el Tribunal de Justicia El tribunal es el que conoce, exacto, Joyce, así es. Me parece que esto es como la ONU, la ONU, ¿no? Sí, lo único que esto ONU. solamente, la ONU es un poco más abierta, aglutina mayores estados porque su finalidad o su objetivo es otro. En esto básicamente lo limitan solamente para los países que están dentro de Europa, pues como tal. Entonces, Dentro sí, del continente europeo. dentro del continente europeo, efectivamente, Alex, y efectivamente así funciona. El Tribunal de Cuentas básicamente es el que supervisa y controla el buen funcionamiento de las finanzas de la Unión. ¿Ok? Tiene que ver mucho con la parte como un tipo contraloría aquí en Nicaragua. O sea, que está verificando